creíste y viviste igual. La apertura de tu corazón permite la profundidad que llegue la palabra. La profundidad que llegue la palabra es la que va a poder nacer esa nueva vida y todos los resultados que Dios te está dando. Amén. Amén. Toma asiento. Y entonces estamos ahora en la clase recibiendo tu identidad. Ya hablamos de la importancia de la identidad. Ahora recibiendo la identidad. ¿Cuántos tienen su corazón abierto y su espíritu abierto para recibir la identidad de Dios? Quien Dios dice quién tú eres. Amén. Así es. Cada vez dices amén a eso, entonces estás diciendo mi espíritu y mi corazón está abierto. Tu identidad te define. Ya lo vimos, que tú vas a vivir de acuerdo a quien tú crees que tú eres. Por eso tu identidad te define. Y repito la frase con que terminé: yo doy de lo que tengo. ¿Por qué no repetimos esa frase? Diga: yo doy de lo que tengo. Yo doy de lo que tengo. Y lo que tengo viene de quien yo soy. Y lo que tengo viene de quien yo soy. Entonces, si quieres dar diferente, entonces ser diferente. Si quieres dar más, ser más. Porque tú y yo damos de lo que tenemos y tenemos de lo que somos. Cuando Pedro le dijo al cojo en el templo: no tengo oro ni plata, lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Pedro estaba dándole lo que tenía, pero lo que tenía venía de quién Pedro era. ¿Y quién era Pedro? Un creyente, uno que había visto a Jesús sanar, uno que había visto a Jesús morir, resucitar, y uno que había escuchado a Jesús a decirle: lo que yo te he dado, tú dáselo a otros, en mi nombre, anda, pon tu mano sobre los enfermos y sanarán. Entonces Pedro era un representante de Jesús, un portador del poder de sanador y alguien comisionado a sanar. Entonces, cuando tú te ves como un receptor del poder de sanidad y alguien comisionado a usar el poder para sanar, ¿qué vas a hacer? Sanar. ¿Ves? Porque vas a vivir de lo que eres y vas a dar de lo que eres. De lo que tienes, de lo que eres. Amén. Amén. Entonces, nuestra identidad es quien realmente creemos de forma inconsciente en lo más profundo de nosotros mismos sobre quiénes somos. Nuestra identidad es quien realmente, no quien queremos aparentar, sino quien realmente, cuando estás ahí de noche acostado, cuando solo la almohada, cuando solo la almohada. Yo me burlo un poco de los llorones, no es porque no he llorado, yo lloro de vez en cuando, no mucho, pero me gusta más reír que llorar. Entonces me burlo un poco de los que lloran profesionalmente y de los que les gusta ese asunto, ¿no? Cuando estamos en la almohada y estás solo, hermano, y cuando nadie te ve, y cuando solo estás tú. Por eso Dios te dice que pares la chilladera. Eso es lo que te dice. ¿Verdad? Y cuando levanto mis manos y no tengo fuerza, para la chilladera. ¿No, verdad? Para la chilladera. Entonces, nuestra identidad es quien realmente creemos de forma inconsciente. No es de forma consciente, sino inconsciente. Por eso que los versículos bíblicos que solamente llegan aquí no hacen nada. Tienen que entrar por aquí, ¿no? De la puerta. No tienen que bajar a la oficina principal, aquí, inconsciente. Por eso cuando usted aprende principios de éxito y los practica y lo llega a hacer de forma inconsciente, entonces no tiene que esforzarse por ser exitoso. Éxito va a venir. Cuando le enseñamos al niño eso de ahí, pero le enseñamos al niño a ser desastroso de forma inconsciente, desastroso va a ser naturalmente. Porque la vida se vive del inconsciente. 90% de las decisiones que tomamos en un día, 90% son de forma inconsciente, no pensamos. Porque son aprendidas, no significa que está mal, así funciona el ser humano. Yo veo una luz roja, no estoy pensando, a ver, ¿qué debo hacer? Luz roja significa parar, a ver, parar significa, tengo que frenar, no. Pero la luz roja, ya aprendí que hay que parar, ¿verdad? Y una vez que ya está programado ahí, para. Por eso es que usted a veces va a un camino, de repente tiene que ir a otra parte, pero como usted está pasando por ese camino todos los días, hace las viradas y se va metiendo donde pasa todos los días, porque usted ya está programado a pasar ahí.
Entonces el cambio real es el cambio en el inconsciente o subconsciente, el interior, el que no se piensa. Está la mente consciente y la mente subconsciente o inconsciente, como queramos llamarlo. Y entonces cuando las dos cooperan, entonces el éxito viene garantizado. Por eso la palabra de Dios tiene que llegar al corazón. La Biblia dice que crees con el corazón, tiene que estar adentro, y por eso la identidad tiene que ser ahí, porque la identidad es en el inconsciente, subconsciente, no es el consciente. Entonces es lo que realmente creemos de forma inconsciente, lo más profundo de nosotros mismos, sobre quiénes somos. La identidad original del hombre, en Génesis 1, 26 y 27, dice que Dios creamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre los peces del mar, sobre la bestia de la tierra, sobre todo lo que se arrastra en la tierra. Y entonces el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. El creador, Dios, es el que da la identidad a su creación. ¿Quién le dio la identidad a las computadoras Apple? Steve Jobs, el que la creó. Él le dio la gana de ponerle el nombre, ¿qué? Apple. Si él le hubiera llamado pera, se llamaban pera. El creador le da la identidad. ¿Qué tiene que ver una manzana con una computadora? Nada. ¿No? ¿Cuántos la han mordido y saben? No saben, ¿verdad? La manzana, ni tiene semillas. Entonces, pero el creador le dio la gana de nombrarle Apple. Entonces el creador es el que da la identidad a su creación. Y aquí Dios dice que Él creó al hombre, la verdadera identidad del hombre es a imagen y semejanza de Dios. Y así como el Padre le da la identidad al Hijo, en lo físico le da su apellido junto con su sangre y sus genes. ¿Cómo quiere identificar si un hijo que no está reconocido es hijo o no hijo de ese hombre? Hacen una prueba genética y en esa prueba no se puede negar. Hay casos tristes cuando a alguien le dice que ese es su hijo y de repente le hacen una prueba genética y se da cuenta que no es su hijo. ¿Por qué? Porque la herencia de los genes identifica al padre. Asimismo, Dios, la imagen de Dios en el hombre semejante a Dios. Por eso dice en Lucas 3:38 que Adán era hijo de Dios. Está hablando de la genealogía de Jesús, desde Jesús hasta Adán. Y entonces dice Adán, que Jesús se creía hijo de María o de José, y este era hijo de esto, y este era hijo del otro, el hijo del esto, y llegó luego Adán, y dice, y Adán, hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios fue el padre de Adán, fue el que lo creó. Y entonces la identidad que Adán recibió, ¿le recibió de quién? De Dios. Antes de pecar, Adán no tenía ningún problema con Dios. Adán andaba inocente, sin ropa física, pero tenía la gloria de Dios en su vida, su esposa, y Dios le dijo que nombre a los animales y los nombró. Y no tenía ningún problema de identidad. ¿Por qué? Porque él había recibido la identidad de Dios y había sido hecho a la imagen y semejanza de Dios. Cuando hablamos de una autoimagen saludable, ¿qué mejor fórmula que recibir una imagen saludable que saber que eres la imagen, fuiste hecho a la imagen de Dios? Nuestros jóvenes que si tienen baja estima, que si tienen poca estima, que es el resultado de muchas cosas y factores en la sociedad, en las falsas imágenes que se ponen, como de ser súper guapo, súper fuerte, súper perfecto, súper Barbie, súper modelo. Cuando les dejamos saber que ellos fueron hechos a la imagen de Dios, que fueron hechos a la semejanza de Dios, entonces lo primero sería conocer cuál es la imagen de Dios y cuál es la semejanza de Dios. Porque si me dicen, eres igualito a tu abuelo, yo no conozco a mi abuelo, entonces ¿de qué me vale, no, verdad? Pero si dices, eres la imagen de Dios y yo conozco que es Dios. Ahora, ¿cómo es Dios? ¿Es un Dios absurdo? ¿Es un Dios pobre? ¿Es un Dios incapaz? ¿Es un Dios bueno para nada? ¿Es un Dios limitado? Y si yo soy, ¿cómo es Dios entonces? Lo contrario. ¿Es un Dios inteligente? ¿Es un Dios de poder? ¿Es un Dios de propósito? ¿Es un Dios a todo dar? Y si yo soy imagen y semejanza de Dios, ¿cómo soy yo entonces? ¿Por qué pienso que soy diferente? Soy poderoso, soy
inteligente, soy capaz, soy lleno de amor, ¿o no? Pero tenemos esos problemas de pensar eso de ahí, ¿no, verdad? Y entonces hay cosas que dicen después, oh, te crees mucho. Si yo no me he hecho la culpa a mí, échase la culpa a Dios, Él me hizo como Él. Entonces, si otro me lo cree o no me lo cree, eso es su problema. Yo sé quién fue el que me creó y qué es lo que Él me está diciendo, el creador. Imagínense que venga y alguien le discuta, por ejemplo, Steve Jobs, o cuando estaba vivo de las computadoras. No, pero Steve Jobs, lo que pasa es que el nombre de la computadora se vaya hacia un lado. Yo la creé, yo sé cómo funciona y me dio la gana de hacerlas blanco y me dio la gana de hacerlas así porque yo tengo la autoridad de hacerlo porque soy el que las cree. ¿No es verdad? Entonces, así mismo el Señor te creó a ti a su imagen y semejanza y Él te dice que tú eres inteligente, que tú eres bello, que eres bella, que eres capaz, que todo lo puedes. Entonces, ¿por qué creer otras cosas diferentes? ¿Amén? Eso me gustó. Es que eso es la verdad de Dios. En Cristo, usted puede decir, pastor, pero el pecado, ¿no, verdad? El pecado nos dañó, el pecado, ¿cuánto hemos oído? El pecado es una realidad. No estamos negando el pecado, no somos de la nueva era, no existe, no hay nada más, no, yo estoy súper fuerte y estoy malísimo. No estamos diciendo eso ahí. Pero si yo reconozco el pecado y no reconozco la gracia de Dios en Cristo Jesús, entonces estoy siendo un idólatra del pecado. Estoy diciendo el pecado, y el pecado es más grande, y el pecado, y lastimosamente muchas veces el creyente se queda ahí, o se enseña mucho ahí. Se enseña Jeremías, el corazón es perverso más que todas las cosas, y la gente es trapo de inmundicia, y todas las cosas, y el pecado se lo magnifica quitando la gracia de Dios. Y cuando quitamos la gracia de Dios, que vamos a estar aprendiendo qué es y qué efecto tiene la vida en la gracia de Dios, en Cristo Jesús, en este discipulado, entonces es como que si Jesús no hubiera venido, si Jesús no hubiera muerto, si Jesús no hubiera resucitado, si Jesús no hubiera ascendido, y es como si nada hubiera pasado. Estamos nomás glorificando el pecado. Entonces el pecado afectó la imagen y naturaleza de Dios en el hombre. Sin embargo, el hombre sigue con esa imagen, aunque está manchada y dañada por el pecado. El hombre tiene el potencial para hacer mucho bien y para hacer mucho ¿qué? Mal, porque el ser humano es poderoso. Pero usted ve todos los progresos que el ser humano ha hecho y sigue haciendo. No son porque el diablo les iluminó la mente a la gente. Para las cosas malas sí, el diablo no ilumina, el diablo pervierte. Pero todos los avances que el ser humano ha hecho y va a hacer es porque hay una imagen del Dios creador y porque hay un mandato y una bendición de crecer y multiplicarse y sojuzgar la tierra. Aún separado de Dios, el hombre que no es no creyente cree en sus habilidades y puede llegar a lugares inimaginables muchas veces. ¿Por qué? Porque esa imagen fue puesta por Dios ahí. Lo triste es que muchas veces creyentes venimos al Señor, reconocemos la salvación de nuestros pecados y entonces luego se nos encarga de decirle nada más que somos buenos para nada, tontos, mentecatos o limitados, o solamente estamos rogando que Dios haga todas las cosas cuando Dios ha dicho, yo te creé a ti para que tú hagas las cosas, porque tú eres hecho a mi imagen, así que tú tienes que hacer tu parte. Muchas de las veces el mal es que el cristiano se siente, entonces quiere que Dios sea el mandadero, que haga todas las cosas. Señor, haz esto, Señor, haz esto, Señor, haz esto aquí. Nos convertimos en buenos para nada. Y otras personas no conocen al Señor y comienzan a creer en las habilidades que tienen y a enseñárselas a sus hijos y a sobresalir y a tomar dominio y a ejercer y a llenar la tierra con lo que ellos creen que deben llenarla. Pero Dios nos llama para hacernos saber que Él nos ha creado, y no solamente nos ha creado, sino que nos ha venido a rescatar en Cristo Jesús para que no haya ninguna interferencia en la imagen y en la semejanza con que Él te creó, aquello que ha puesto dentro de ti, para que conozcas las ilimitadas capacidades y habilidades que Él te ha dado para que tú puedas tomar dominio, dar fruto, multiplicarte, sojuzgar la tierra, tomar autoridad y llenarla para la gloria de Él. Amén. Eso es el deseo de Dios para sus hijos. Entonces la Biblia dice que en Cristo hemos rescatado esa imagen, esa identidad perdida. En Cristo somos reconectados. Por eso 2 Corintios 5:17 dice que si uno está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas.
En el 21 dice, al que no conoció pecado, Cristo Jesús por nosotros, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Él. Significa que Dios te hizo una nueva criatura y te hizo justo delante de Él. ¿Qué más le podemos pedir sobre esa identidad de hijos e hijas limpios, puros, sin mancha, como que si nunca hubieses pecado, para que no haya ninguna interferencia en que tú creas que tú eres quien Dios dice que tú eres? Amén. Hecho a su imagen y semejanza. Y por eso Dios nos dice que lo imitemos. ¿Tú sabías que Dios decía en su palabra que lo imitemos? ¿Cuántos han leído en la palabra? Dios dice que lo imitemos. ¿Cómo Dios le puede pedir a alguien que lo imite si no fuera que cree que puede imitarlo? Somos llamados a imitar a Dios. ¿Usted quiere saber que Dios le llama a imitarlo? Entonces, la palabra de Dios nos enseña eso de ahí. Mira lo que dice en Mateo 5:48. Jesucristo dijo eso de ahí, en Mateo 5:48. Dijo, sed ustedes perfectos como vuestro Padre es perfecto. ¿Por qué Jesús podía pedir eso de ahí? Porque Él no se ha hecho con la capacidad de imitarlo. Y estaba hablando sobre el amor. Estaba hablando que Dios hace salir su sol y la lluvia sobre justos e injustos. Y dijo, si ustedes aman solamente a los que lo aman, ¿qué virtud tienen? Entonces digo, sean perfectos. Esa palabra perfectos puede ser traducida en maduros. Sean maduros en amor como su Padre es maduro en amor. En otras palabras, Él da amor no porque alguien lo merece, sino porque Él quiere amar. Entonces, ¿por qué Dios te llama a imitarlo? Porque eres su hijo y porque tienes la capacidad que Él te ha dado como creación y como nueva criatura en Cristo Jesús de repetir lo que Él hace. Tienes su naturaleza. Tú puedes amar. Si alguien está mirando esto y decir, crees que no puede amar, en Cristo Jesús puedes amar. Puedes recibir amor, puedes dar amor. Es más, no solamente puedes, debes de hacerlo. Pero déjeme darle aquí un tip. Cuando la gente solamente se habla de dar amor como un mandamiento, porque es, pero no le enseña que puede amar y recibir amor, entonces lo deja como que dé algo que no tiene. Pero cuando tú aprendes que el amor de Dios vive en ti, que tú eres objeto del amor de Dios y que tú eres receptor del amor de Dios, y que ese amor te transforma y que tienes un mandato de darlo, entonces te conviertes en ese ciclo, en ese canal de Dios, en este caso del amor. Mira lo que dice Efesios 5:1, dice, sed imitadores de Dios como hijos amados. ¿Por qué dice que los imitemos? Porque tenemos su identidad, porque fuimos creados por Él, porque tenemos la capacidad de imitarlo. ¿Cómo puede imitar a Dios, pastor? Bueno, Dios creó el mundo. Usted puede crear algo, usted puede crear un negocio, usted puede crear una fundación, usted puede crear un ministerio, usted puede crear cosas increíbles, usted puede crear un currículum que pueda transformar la vida a un sector afligido por el engaño del diablo, a jóvenes. Usted puede crear programas que pueden transformar la vida de personas. Usted puede crear cosas que van a ser parte de la ciudad de Dios, porque una ciudad se construye con muchos ministerios, con muchos departamentos, con muchas personas creativas. Usted puede crear, usted puede amar. Dios sanó, usted puede sanar. Dios abrió el mar muerto, usted puede irse a Deerfield Beach y abrirlo. O por lo menos abrir el camino cuando estamos nosotros cargando las cosas para ayudarnos. Algo haga. Pero usted puede hacer algo, no se puede quedar inactivo. ¿Qué somos entonces? ¿Qué tenemos? Para responder esto vamos a ver a Dios, vamos a ver a Jesús, porque Jesús fue Dios hecho hombre. Como Dios dijo, bueno, tal vez no me ven, tal vez yo soy invisible, tal vez pueden decir que yo estoy muy lejos. Los griegos comenzaron a filosofar, Sócrates, Aristóteles, a pensar como Dios, bueno, es una fuerza incandescente, lejos, y hay diferentes grados en Platón, en su filosofía de Dios, el Dios que creó el mundo físico, el Dios superior, los otros dioses menores, y un poco de cosas. Yo digo, bueno, no los voy a dejar así solamente filosofando. O el pueblo de Israel, quien Él se le reveló, entonces simplemente lo veían como el Dios que estaba dentro del lugar santísimo, que no tenían comunión solamente con ciertas personas por cosas específicas.
Entonces Dios dijo, bueno, voy a ir a ellos en la persona de mi Hijo Jesús y me voy a hacer como uno de ellos. ¿Quiere conocerlo? Me voy a hacer como ellos, carne y hueso. Entrar sobrenaturalmente en el vientre de una mujer y tomar la naturaleza humana sin dejar de ser Dios. El misterio de la piedad, la encarnación, Dios hecho hombre. Ninguna religión tiene a Dios hecho hombre. Religiones tienen profetas elevados, iluminados, etcétera, etcétera, pero no Dios que vino a hacerse hombre. Ninguna religión, porque las religiones son deseos de los hombres de llegar a Dios, pero Dios vino al hombre en la persona de Jesús, la misma imagen de su sustancia. Hebreos 1:3 dice que Dios en otros tiempos habló por muchas formas a los padres, a los hebreos antiguos, Abraham, Moisés. Dice, pero ahora nos ha hablado por medio de su Hijo, el cual es la misma imagen de su sustancia y de su gloria. La misma imagen de la sustancia. Jesucristo, el Hijo de Dios, es lo mismo. ¿Usted quiere saber qué piensa Dios de ti? Escucha a Jesús. ¿Tú quieres saber qué Dios quiere hacer en tu vida? Míralo a Jesús. Jesucristo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, y si no me cree en mí, cree en las obras, porque las obras que el Padre me dio que haga, esas obras son las que yo hago. Cada sanidad era el Padre en acción. Cada liberación era el Padre en acción. Cada milagro de provisión era el Padre en acción. Jesús vio multitudes teniendo hambre, multiplicó el pan y los peces para alimentarlos. ¿Es el deseo de Dios que la gente pase hambre? No. ¿Es el deseo de Dios prosperarte y bendecirte? Sí. Cuando en una fiesta se les acabó el vino, el Señor convirtió el agua en vino. El agua en vino no era una necesidad, era un lujo. El Señor no quiere que tu fiesta se arruine, ni que tu matrimonio se arruine por escasez. Él quiere darte el mejor vino. Amén. Él quiere darte no solamente lo necesario, sino lo bueno. Amén. Y cuando nosotros vemos eso de ahí, entonces vamos a abrirnos nuestras tinajas para recibir el buen vino de Dios. No creas diferente de Dios que lo que Jesús vivió. Como dice un pastor Bill Johnson, Jesús es teología perfecta. ¿Quieres saber cómo es Dios? Alguna gente se va al Antiguo Testamento, algunos buscan otros libros que no están en el canon bíblico, algunos vean las estrellas. Míralo a Jesús. Y la Biblia dice en Hechos 10:38, como Él anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios lo ungió con el Espíritu Santo y con poder, y porque Dios estaba con Él. Dios es el sanador, el diablo es el opresor. Dios es el que hace bienes, el diablo es el que hace males. Y cuando usted cree eso de ahí, entonces usted va a poder querer imitarlo a Dios. ¿Por qué? Porque eso que hizo Jesús, vamos a verlo, lo hizo por nosotros. Jesús como Dios es el unigénito, pero como hombre, escuche, es el primogénito de muchos hermanos. Jesús es Dios hombre. Y Jesús siempre va a ser Dios hombre desde el momento en que se encarnó. Jesús como Dios es el unigénito, Hijo del Padre. De tal manera como Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Pero como hombre que murió y resucitó, es el primogénito de muchos hermanos. Romanos 8:29, ¿qué dice? Dice que si somos hijos, léalo ahí en su Biblia. Somos hijos, también somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Lo está leyendo o solamente está repitiendo? No, aquí está. Oh, ahí está, ok. ¿Para que Él sea el qué? ¿El qué? El primogénito, diga conmigo primogénito. ¿Qué es lo que está diciendo, pastor? Que hay una familia, esa familia tiene un padre, y ese padre tiene muchos ¿qué? Hijos e hijas, y entre esos hijos e hijas tiene un hermano mayor o primer hijo, y significa que tú eres hermano menor o hermana menor ¿de quién? De Jesús. Tengo buenas noticias. Dios no quiere más al mayor que a los menores. Dios te quiere a ti igual como quiso Jesús. Pastor, usted está queriendo hablarme bonito y convencerme. No, está en la Biblia. El Evangelio de Juan, capítulo 17. Dice Jesús,
para que sepan que tú me amaste. Si alguien me presta esa Biblia, por favor. Dice, para que sepan que tú me amaste a mí, lo mismo que los amaste a ellos. Gracias. Dice, para que sepan que tú me amaste a mí, lo mismo que amaste a ellos. Entonces dice, en Juan 17, y te digo el versículo un segundo. Yo se lo busco en un momento y se lo sigo dando porque si no voy a aquí, pero se lo doy porque no está en las notas, eso ahí lo vi ahora. Juan 17. Ahorita vamos a seguir acá, a menos que ya lo hayan encontrado, pero si no lo he encontrado, no. ¿Qué dice que? No, vamos a seguir. Dice, Jesús es el primogénito entre muchos hermanos. Mire, ¿qué más dice? Dice Efesios 2:19 que somos parte de la familia de Dios. Dice que somos parte de ¿qué? La familia. De la familia de Dios. ¿Cuántos han leído ese versículo? Efesios 2:19 dice que ahora somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿De qué familia te está hablando? ¿Cuál es la familia de Dios? Es la familia real. Diga conmigo, familia real. Es la verdadera realeza. La verdadera realeza es la familia del Rey eterno. Su majestad, fulano de tal, su majestad, fulano de tal. Esas cosas podemos oírlas ahí. Cuando esas cosas son reales en ti, tu vida no puede ser igual. Tu vida no puede ser igual. Los que nacen en las familias reales humanas, desde el momento en que nacen, son tomados por cuidadores, quienes se encargan especialmente de criarlos y hacerles saber quiénes son ellos, como herederos, como hijos de la familia real, tal. La manera en que tienen que verse ellos, la manera en que tienen que conducirse, la manera en que tienen que ver a las personas, la manera en que tienen que tratarse, la manera en que tienen que llevar el protocolo, la manera en que tienen que cuidar su herencia, la manera en que tienen que valorar su herencia, la manera en que tienen que ver su futuro. Tienen una identidad de reyes que determina su vida desde el principio hasta el fin. El pueblo de Dios ha descuidado eso de ahí y entonces vivimos como todo, muchas veces menos como que somos, miembros de la familia de Dios, realeza, real y genuina. Escuche, Jesús nos dijo que los mansos, que los humildes van a reinar sobre la tierra. Jesús nos dijo que el que herede reinará. Usted se da cuenta de que en la Biblia habla de reinar porque es un reino de un rey más que todos. Pregunta, si una persona que vive de 60, 70, máximo 80 años, en un reino que a veces son más históricos que reales, pero que tienen una trascendencia, que tienen un valor dentro del humano, que tienen una historia, requieren una enseñanza y una preparación para conducirse de acuerdo a esa identidad dentro de su realeza. ¿Usted no cree que es más necesario para aquellos que han recibido un reino inconmovible, que van a reinar por la eternidad y por los siglos de los siglos, prepararse y conocer su identidad dentro de la familia de Dios, dentro de la familia real? Pregunta, ¿usted cree que es más necesario los de la familia real humana o de la familia real verdadera, eterna, divina? La verdadera. Y entonces tu identidad es ser un miembro de la familia real. Entonces, la familia de Dios. Entonces, identificados con Cristo en su muerte, en su resurrección y en su ascensión. Nosotros tenemos lo que Jesús tuvo. ¿Por qué? Porque todo lo que Él hizo fue hecho por ti. Todo lo que Jesucristo hizo fue hecho por ti. Su encarnación fue por ti y para ti. Fue por el Padre, pero por ti y por mí. Jesucristo
no vino a la tierra a pasarse unas vacaciones, déjame ver cómo es el pecado. Dice la Biblia que fue tentado en todo, pero ese pecado. Imagínate, Jesús no necesitaba venir, nacer de una virgen cuyo novio prometido creía que lo había engañado, y entonces recibir el rechazo, y él la cubrió, la protegió, no la denunció para que no la maten a pedradas, y entonces luego, cuando se entera que nace en un rey, después de saber las profecías, lo quiere matar y tienen que huirse por un sueño. Jesús no vino de vacaciones aquí a la tierra. Y luego que crece y que comienza su ministerio, el diablo quiere engañarlo, y luego los fariseos, y luego ir y tomar el pecado de todos y pasarla. Jesús no vino de vacaciones. Jesús no vino porque no tenía otra cosa que hacer en el cielo. Déjame ver, Facebook está aburrido, déjame pagarme un viaje a la tierra. Jesús vino ¿por quién? Por ti, por mí. Y lo que Jesús hizo, ¿lo hizo para quién? Para mí, para ti. Entonces, todo lo que hizo, su ministerio fue para nosotros. Su vida fue nuestro ejemplo. Su poder fue a nuestro favor. Su muerte fue para nosotros. Su resurrección fue por nosotros y para nosotros. Y su ascensión también lo hizo por nosotros y para nosotros. Todo lo que Jesús hizo es la gracia de Dios a tu favor. Todo lo que Él hizo fue abonado a tu favor. Todo lo que Él hizo como ejemplo y como un abono a tu favor. Entonces, cuando Él murió, por eso dice identificados con Cristo, su muerte, resurrección y ascensión. Cuando Él murió, yo morí. Cuando Él resucitó, yo resucité. Cuando Él ascendió, yo ascendí con Él. ¿Cuántos sabían eso de ahí? Mira lo que dice aquí. ¿No sabían eso de ahí? Mira lo que dice en Romanos 6, del 3 al 11. Y vamos a leer algunos versículos, Romanos 6, del 3 al 11, porque esto de aquí es muy clave para poder conocer tu identidad en Cristo Jesús. Porque de lo contrario, entonces vamos nosotros a tener una batalla en nuestra identidad. Romanos 6, del 3 al 11 dice así. Dice, ¿no saben ustedes que al ser vinculados a Cristo por el bautismo, fuimos vinculados también a su muerte? Estoy leyendo de la versión, creo que es la Biblia de las Américas. Dice, los que hemos sido bautizados con Cristo, fuimos unidos en su muerte. Mira lo que dice 4. Por el bautismo, en efecto, fuimos sepultados con Cristo. Dice que fuimos ¿qué? Sepultados. Para eso es el bautismo, sepultados, a fin de participar en su muerte. Por tanto, si Cristo venció la muerte resucitando por el glorioso poder del Padre, es también preciso que nosotros emprendamos una vida nueva. Esta versión está un poco diferente. ¿Sí? ¿Quiere que lo lea en otra versión? Nos vamos a... ¿Está bien? Ok. Mira el que dice el verso 5. Si hemos, escuche, sido injertados en Cristo, compartiendo una muerte como la suya, compartiremos también su resurrección. El verso 6. Tengan en cuenta que nuestra antigua condición pecadora fue ¿qué? Clavada, crucificada junto con Cristo en la cruz, para que así quedara destruido este cuerpo sometido al pecado y nosotros quedáramos liberados de su servidumbre. Déjeme leer otra versión para que no se lo tanto. No, está más explicado, pero lo que pasa es que no sé cómo buscar la versión acá. ¿Ah? ¿Qué versión tienes ahí? La traducción libre. No, pues es... Creo que sí. No era. No era, no sé. No era. Ah. Porque yo también te busco la otra. ¿Cuál te busco? No, déjame leer aquí nomás para... ¿La Reina Valera? Sí. Para que no se complique. Esto aquí que estamos hablando es súper clave. Tiene la Reina Valera, gracias. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente
con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. ¿Fue crucificado en tiempo qué? Pasado, presente, futuro. Pasado. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando Cristo fue crucificado, tú vienes a Él, Dios ve a tu viejo hombre crucificado en Jesús. ¿Por qué? Porque la cruz está en la eternidad, en la mente de Dios. Entonces no hay tal de que ver al viejo hombre, ver al nuevo, y se sale el viejo, se sale el nuevo. Esa ridiculez hace que una vida cristiana esquizofrénica se viva, y una vida irresponsable. Porque entonces dices, ¿y por qué no te portas bien? Es que se me salió el viejo hombre otra vez. Entonces no fue crucificado, entonces ¿qué bobería estás viviendo? Entonces la Biblia dice que cuando Cristo fue crucificado, mi viejo hombre fue destruido. Dice, para que el cuerpo del pecado sea ¿qué? Destruido. Cuando tú entiendes eso de ahí, te va a pasar lo que la Biblia dice ahí. El pecado no se va a enseñorear sobre ti. No estoy diciendo que no eres tentado. Pastor, usted no es tentado. Soy tentado. Pero yo creo que el pecado no se enseñorea sobre mí, que no tiene dominio. ¿Por qué? Porque el viejo hombre fue crucificado y el cuerpo del pecado fue destruido. ¿Cuándo? En la cruz de Cristo, hace 2000 años. Entonces, ¿para qué? Para que no sirvamos más al pecado. Ay, pastor, es que la carne es débil. ¿No estás viviendo en la carne? Claro, si entrega la carne, cualquiera puede vivir la carne. Pero si conoces la palabra de Dios y recibes tu identidad en Cristo Jesús, entonces dice que el pecado no se va a enseñorear de ti. ¿Por qué no repites eso de ahí y levantas tus manos al Señor y digas, Señor, te doy gracias, Señor, te doy gracias, que tu palabra es verdad, que tú eres veraz, y todo pensamiento y creencia del hombre, del humano, carnal, es mentira, junto a tu palabra. Gracias Dios, porque el viejo hombre, la vieja persona, fue crucificada contigo en la cruz, y el cuerpo del pecado destruido, para que yo sea libre y no sirva más al pecado. Amén. ¿Ves? Entonces mira lo que dice el verso 7, porque el que ha sido muerto ha sido justificado del pecado. Cuando Cristo murió, Dios te vio muerto. Por eso no hay condenación en los que están en Cristo Jesús. Cuando tú crees algo del pecado del pasado, entonces no puedes tú culpar a un muerto. A un muerto ya no se lo puede volver a matar. Entonces mi viejo hombre estaba muerto, no andaba de parrandas, estaba muerto. No hay cómo condenarlo porque ya murió. Pero ¿cuándo murió? Cuando mi Señor fue crucificado en la cruz. Entonces yo no tengo ninguna muerte que pagar porque he sido justificado al pecado. Y dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. El 10, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. El 11, esta es la clave que encierra todo eso. Así también vosotros considérense muertos al pecado. ¿Qué dice? Considérense. Parte de tu nueva identidad es ser muerto al pecado. Y vamos a hablar más de eso, de la gracia. Pero la gracia de Dios en Cristo te da poder para ser libre del pecado, de las consecuencias del pecado y de las acechanzas del pecado. Cuando caemos en pecado es porque no estamos usando ese poder que está disponible para nosotros. Dice, considérense muertos al pecado, es parte de tu nueva identidad. No hay negocio aquí con pecado, no hay poder del pecado sobre aquí, no hay gusto con el pecado, no hay asociación con el pecado, no hay. Porque yo estoy muerto al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es parte de mi identidad. Cuando Él murió, mi viejo hombre murió. Se acabó el poder del pecado. Pero cuando Cristo resucitó, también yo resucité. Mira lo que dice Efesios 2, del 4 al 6. ¿Cuántos están aprendiendo algo? Amén. Efesios 2, del 4 al 6 dice lo siguiente. Dice, pero Dios,
que es rico en misericordia. Los versículos anteriores dicen que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, pero Dios, que es rico en misericordia. ¿Por qué no repites eso conmigo? Diga, pero Dios, que es rico en misericordia, con su grande amor con que me amó, aún estando muerto en pecado, me dio vida juntamente con Cristo. Amén. Ok, mira lo que dice: Dios rico en misericordia, por su gran amor con que te amó, aún estando muerto en pecado, te dio vida con Cristo. ¿Cuándo te dio vida con Cristo? Cuando Cristo resucitó. ¿Ve? Cuando Cristo murió, Dios te vio a tu hombre de pecado, a tu mujer de pecado morir. Pero cuando Cristo resucitó, Dios te vio resucitar. Cuando Cristo murió, el pecado ya fue crucificado. Cuando Cristo resucitó, el pecado se acabó. Fue vencido, borrado. No efecto. La vida en Cristo está para vivir libre de pecado. Ay, pastor, pero usted nunca peca. Alguien me decía el otro día, pero todos los días pecamos, por eso yo no le puedo decir a alguien que no peque. Entonces está viviendo otra vida. Pastor, usted no es tentado a pecar. Sí soy tentado a pecar. Pastor, usted no cae en la tentación. Sí caigo en esa tentación, pero mi vida no es feliz con ningún tipo de pecado. Cuando lo que sea que permita el pecado un momento, yo me siento infeliz. Porque he sido libre del pecado y me gozo en la justicia de Dios. Amén. Y no porque yo soy especial, es por lo que Dios hizo para nosotros en Cristo Jesús. Es la verdad de nuestra identidad. Nuestra nueva identidad es una identidad sin pecado, cero pecado. Pecado fue ya pagado muy caramente, la vida del Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que seamos libres. Amén. Amén. ¿Sí entiende eso de aquí? Es un poder que hizo Dios, no es un poder que tú haces. Por eso es el error eso de estarse latigueando. Y no por eso vamos a estar en la tentación, abiertos ni nada. Pero es un error querer carnalmente vencer al pecado. El pecado te da un baile ahí y te hace bailar y te arrastra. Pero cuando tú entiendes el poder dado en ti por la gracia de Dios, el pecado no se enseñará sobre ti. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios en Cristo Jesús, eres pecado free. Entonces dice que no solamente nos dio vida juntamente con Cristo y por gracia soy salvo. El 6 dice, y juntamente con Él. ¿Con quién? Con Él. ¿Quién es Él? Jesucristo. Dice, juntamente con Él nos ¿qué? Resucitó. Eso está en tiempo presente, pasado, futuro. Pasado. Resucitó, con tilde en la O. Está en tiempo presente, pasado, futuro. Pasado. Está en tiempo presente, pasado, futuro. ¿No se queda? Yo resucito, tú resucitó. Está en el pasado. Resucitó ayer, no resucitó mañana. Dígale cuando le van a cobrar el mortgage o la renta, yo ya le pagué el próximo mes. No. Es pasado, es pasado. Entonces dice, con Jesús no resucitó. Para el pastor, yo todavía estoy aquí, estoy esperando la resurrección. Dios te vio en Cristo Jesús resucitado. Resucitado significa que ya venciste en Cristo Jesús. Dice, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, porque Dios está viendo la eternidad. Y Dios está viendo lo que hizo Jesucristo, lo hizo a favor tuyo. Amén. Dios te resucitó y te hizo sentar en lugares celestiales. Espiritualmente, tú estás muerto, resucitado. El viejo murió, el nuevo resucitó y luego ascendió y está sentado en los lugares celestiales. ¿Sabe lo que está hablando? Eso está hablando de una identidad de poder, una identidad de victoria. Por eso la Biblia dice, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Cuál fe? La fe de lo que estamos viendo hoy en día. Tu identidad en Cristo Jesús es una identidad no solamente de la cruz. La gente habla de la cruz, anda a la cruz, anda a la cruz, no anda a la cruz, anda a la cruz, anda a la cruz. Luego la gente se mete en la cruz, sale a la cruz, mete en la cruz, sale a la cruz. Es un disparate cuando no conocemos esto de aquí en nuestra vida cristiana. Hay que crucifícate, no se crucifícate, crucifícate los días, crucifica. Me siento bien, me crucifico, me siento mal, no me crucifico. Es una confusión. Pero cuando yo me veo en Cristo, como Pablo dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. El mismo Pablo que está escribiendo esto aquí, dice, y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que murió y se entregó a sí mismo por mí. Entonces está diciendo, yo estoy viviendo ahora mi vida en Cristo. ¿Por qué usted cree que alguien puede venir y resucitar a un muerto o sanar a un enfermo? Porque no es Él, es Cristo en mí, la esperanza de gloria. Pero Jesucristo dijo, las obras que yo hago no las hago yo, sino el Padre que mora en mí hace las obras.
Y asimismo tú y yo nos identificamos con Cristo y no eres tú, sino es Cristo en ti. ¿Por qué? Porque ya no vives tú, sino que vive Cristo en ti. Y lo que vives en tu carne lo vives en la fe del Hijo de Dios que te amó y que se entregó por ti para que tú vivas una nueva identidad, una nueva criatura, una nueva vida. Y esa vida dice que está resucitada y sentada en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Sabes? Significa que estás ya reinando con autoridad y poder, haciendo lo mismo que Cristo hizo, esperando a que todos los enemigos sean puestos por estrado de tus pies. Amén. Entonces, si tienes enemigos, no significa que te bajas de ese asiento, significa que es una oportunidad para pulsar el poder de Dios y para ver esos enemigos para debajo otro lado de tus pies. Estoy hablando de enemigos espirituales, no estoy hablando de enemigos físicos. ¿Amén? Amén. No va a decir alguien a coger bien, el pastor de José dice, de rodillas te voy a ver ahí debajo de mis pies. No estoy diciendo eso de ahí a la esposa, ve, de rodillas, señora, eso es sinvergüenza debajo de mis pies. A enemigos espirituales. Amén. Amén. Entonces, cuando Él murió, tú moriste, viejo. Cuando Él resucitó, tú resucitaste, nuevo. Y cuando Él ascendió, tú ascendiste en lugares celestiales. Eso es tu identidad en Cristo Jesús. Amén. Amén. Esa es tu identidad. Somos como Él. Escuche, somos como Él. Y dice que cuando nos vemos así, como Él nos ve, caminaremos como Él anduvo. Cuando nos vemos como Cristo, entonces vamos a vivir como Cristo. Vamos a andar como el Señor Jesucristo anduvo. Mira lo que dice ahí. Lo que tú crees que eres determinará lo que hagas, porque vivimos consciente o inconscientemente de acuerdo a nuestra identidad interna, como lo he dicho antes. Lo que tú crees que eres va a determinar lo que tú haces, porque vamos a vivir de acuerdo a nuestra identidad. Tenemos que vernos como lo que somos para vivir como lo que somos. Tenemos que vernos como lo que somos para poder vivir como lo que somos. Como que somos hijos de Dios. Dice en un versículo, dice, el que dice que cree en Él tiene que andar como Él anduvo, en primera carta de Juan. Pero también dice en la misma carta de Juan que como Él es, así somos nosotros en este mundo. Entonces, ¿cómo y cuándo y dónde recibimos nuestra identidad en Cristo? ¿Cómo, cuándo y dónde recibimos nuestra identidad en Cristo? Ya que la identidad es algo que tenemos en lo más profundo de nuestro ser, en Cristo Jesús la recibimos en lo más profundo de nuestro ser. Esto es en nuestro espíritu, en nuestro hombre o ser interior. Es en el espíritu que recibimos nuestra identidad. Y luego entonces renovamos nuestra mente con lo que estás haciendo ahora por la palabra de Dios, para que puedas verte como lo que Dios ha hecho dentro de tu espíritu, para que haya una conexión. ¿Cuál es el problema en los creyentes? Que recibimos la identidad de Dios, recibimos el Espíritu de Dios, recibimos la semilla de Dios, recibimos el ADN de Dios, recibimos la naturaleza de Dios, pero nuestra mente y nuestro hombre interior humano está acostumbrado, programado a otra identidad. Entonces hay un conflicto entre la verdad de Dios y entre la experiencia nuestra. Hay un cortocircuito y no puede transferirse. Cuando nosotros entendemos esto, podemos ver por qué alguien, por ejemplo, ha sido un maleante, un maloso, terrible, un gángster, y luego se convierte al Señor y se convierte en una persona llena de amor y llena de compasión. Hoy, por ejemplo, estuve con un hombre que se llama Mike Ruffner y era un vendedor de drogas. Salió de la cárcel, no conocía nada, pero comenzó a conocer su identidad en Cristo y una vez le dieron un montón de mensajes grabados y los escuchó y los escuchó y los escuchó y los escuchó hasta el punto que revolucionaron su vida. Hoy en día es un empresario multimillonario, contratista, constructor en el sur de California, y tuve la bendición de conocerlo y traducir para él. Pero no solamente eso, es un hombre de Dios que ha ganado 1000 personas para el Señor en su empresa, aparte de sus viajes ministeriales. Ha construido 9 iglesias en la República Dominicana. Construyó la iglesia de él en $1 millón o más de dólares con su dinero y su trabajo, y cambió su vida, cambió su esposa, cambió todo su ser. ¿Por qué alguien
que es una persona totalmente contraria a esa vida, de repente puede transformarse en alguien que no solamente es beneficioso para él, sino beneficioso para multitudes y para el reino de Dios, porque hubo un cambio en su identidad en Cristo Jesús. Hombres como Peter Daniels de Australia, que la maestra le decía que nunca iba a llegar a nada, fue considerado retardado. Era, creo que la tercera generación de familia que vivía en welfare. Y era un bebedor y nada más trabajaba poniendo ladrillos para otras personas en construcción. Hasta que recibió al Señor Jesucristo en su vida, en su corazón, y comenzó a cambiar su manera de pensar y a creer lo que Dios decía que Él era. Que Él era cabeza y no cola, que estaba encima y no abajo. Eran uno de los hombres que más prominentes en su nación de Australia, uno de los hombres más de negocio de toda esa región. Ha sido líder de muchas instituciones cristianas, da conferencias donde recibía hace muchos años $100,000 por una hora de conferencia, y ha sido un autor y un hombre de negocios de bienes raíces muy conocido. Él tiene un libro que se llama Usted estaba equivocada, Mrs. no me acuerdo, Wilson o Mrs. no me acuerdo el nombre de la maestra, porque la maestra siempre decía, tú no sirves para nada, tú no sirves para nada. Le dedicó un libro, Usted estaba equivocada porque Dios me dijo que mi identidad era diferente, no la que usted decía. Entonces tú puedes ver cómo Dios transforma cuando una persona cree que tú eres quien Él dice que eres. Eres la luz, eres la sal, eres lo que preserva, eres lo que alumbra. Tú vas a vivir de acuerdo a esa identidad y a creer. Por eso es que necesitas no solamente recibir este mensaje, sino grabarlo y escucharlo. Y necesitas tomar las notas y leerlas. Y necesitas reprogramar tu disco duro interno para poder hacer una conexión